Hola y gracias por acompañarnos una vez más a Tu Corazón y el Dinero. Esperamos que este contenido te sea de beneficio y te recuerdo que estamos transitando por diferentes versículos y pasajes de la Biblia que hablan del dinero y de nuestra interacción con él. Así que te animamos a seguirnos y a seguir disfrutando de cada contenido que estamos preparando para ti. Chacho, tú sabes que hoy tenemos un pasaje muy conocido que habla, bueno, antes de hablarte del pasaje, yo quiero decirte una frase que resume un poquito lo que vamos a hablar, y voy a comenzar con la frase, porque me sorprende que alguien aún no creyente pueda mirar a la sociedad y decir algo como esto, y este fue Sócrates que lo dijo, pero hace mucho, pero es algo que hoy en día también seguimos viendo. Y él decía, aquel que no está contento con lo que tiene, no estará contento con lo que quisiera tener. Y estamos hablando aquí de el contentamiento, la satisfacción. Sí. Y tú has podido observar eso claro. En tus consejerías, en la vida, en día a día. Yo creo que para nadie es un secreto, o sea, es evidente que vivimos, el ser humano tiende con mucha facilidad al descontento, a sentirse insatisfecho. Y cuando hablamos en el plano de lo material, de las posesiones, la gente tiene mucho más deseos y aspiraciones dentro que satisfacciones. La gente vive en un descontento casi permanente. Mucha gente, no digo todo el mundo, claro, pero mucha gente vive en un descontento permanente. Y ese descontento, esa insatisfacción, ese sentido de déficit, de que no tengo lo que quiero, causa emociones negativas, perversas, causa emociones que tienden a hacer la vida miserable. La gente no disfruta lo que tiene pensando en lo que no tiene. Entonces, como que no tienen ojos para lo que sí tienen y tienen los ojos muy abiertos para lo que no tienen. Y dejan de disfrutar en el aquí y en el ahora lo que sí tienen. Exactamente, dejan de disfrutar en el aquí y en el ahora. Entonces, yo creo que eso es un mal bastante generalizado, o sea, bastante amplio en nuestra generación, sobre todo con toda esta invasión de media, o sea, de información y de publicidad. Donde quiera que vemos que nuestros ojos se posan, hay un anuncio, hay una promoción de un producto, de un servicio, de algo que llena tus sentidos, que te satisface, que apela a tus deseos. Entonces, con toda esta invasión de media y de promoción y de publicidad, ese deseo natural que hay en nosotros de tener y tener y tener, como que se exacerba, se aumenta. Y entonces la insatisfacción o descontento es todavía aumentado más en un escenario como el que vivimos, donde hay tanta publicidad y promoción de tantas cosas. Así es, no es fácil. Siempre ha habido este sentir en toda época, ¿verdad? Claro. Pero hoy en día, con todo lo que tú mencionas, es mayúsculo. Es mayor la lucha, siento, hay muchas más tentaciones. Y Chacho, en la Biblia encontramos un pasaje, una porción escrita por el apóstol Pablo, precisamente abordando este tema del contentamiento o la satisfacción, como quisiéramos llamarlo. Y te lo quiero leer para que, como hemos venido haciendo, tú puedas extraer de ahí algunas enseñanzas que nos sirvan a nosotros para lidiar con las posesiones. Y está en Filipenses 4, del 11 al 12, y dice así la palabra de Dios: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Chacho, qué buen pasaje. Y fíjate que una de las cosas que quisiera preguntarte, pareciera al leer este versículo como que el apóstol Pablo no tiene ningún problema financiero. Sí, él comienza diciendo, no que hable porque tenga escasez. Entendiendo un poco lo que está ocurriendo, Pablo está en este momento escribiendo este texto preso en Roma. O sea, él está confinado, privado de su libertad. Y obviamente eso conlleva una serie de escaseces, de precariedades. La iglesia de Filipenses le había mandado a Pablo una ofrenda de amor para sus necesidades. Y él está escribiendo esta carta en respuesta a esa ofrenda de amor que ellos habían enviado como una muestra de gratitud. Él está escribiendo esto
y él le quiere como dejar claro a ellos: óigame, ustedes me están mandando esto, muchas gracias. Yo no le estoy escribiendo esta carta porque yo tengo escasez. O sea, él no se está quejando, él no está apelando a ellos para que le manden más, aunque está preso en Roma sufriendo precariedades. O sea, Pablo habla aún con la escasez y precariedad que implica el estar preso. Totalmente. Habla desde una posición y una postura emocional de satisfacción. Él dice, no es que yo tengo escasez, entonces él se siente bien. Él está bien. Completo. Él está completo, exactamente. Entonces, ya desde ahí el pasaje nos comienza a hablar. O sea, es posible para un ser humano, porque Pablo no era un super ser humano, ni era Dios como Cristo lo fue, es posible para un ser humano estar en un estado, llegar a un estado emocional y espiritual que esté satisfecho y contento, aún se encuentre en situaciones de precariedad. Sí. Que es el estado que Pablo reporta. Y tomando eso que dices, pues lo que me llama la atención es que yo creo que todo el que escucha quisiera estar en ese estado. Y si vemos este versículo, quizás podemos entender, bueno, yo quiero ser como Pablo, pero hay algo que hacer, y es lo que él dice: yo he aprendido, y lo dice varias veces. Entonces hay algo que aprender. Claro, de hecho, inmediatamente después que dice eso, de que no que hable porque está en escasez, dice: pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Yo quisiera brevemente ampliar un poquito la palabra contentarme, porque no es que Pablo está aplaudiendo su precariedad, ni feliz porque tengo poco. Ese no es el estado que se describe aquí. Realmente en el español, y de hecho también en el inglés, pero no tenemos una palabra que capture lo que Pablo quiso decir completamente. Esto se asemeja, pero lo que él quiso decir es: me siento independiente de mi condición material. O sea, mi condición material, sea la pobreza o sea la riqueza, no me altera, no me afecta. Yo sigo siendo el mismo, independientemente del estado material en el que yo me encuentre. Eso es lo que significa la palabra contentarme, que es en el original autarques o autarquía. Has dicho en ocasiones anteriores que tú como economista te puedes identificar con esa palabra. Sí, porque autarquía significa, cuando uno dice una economía está en autarquía, que es la palabra que él usa ahí, autarques, es que está aislada del resto del mundo. O sea, lo que pasa en el resto del mundo no afecta a lo que pasa en esa economía, porque está aislada del resto del mundo. No hay intercambio con lo que hay fuera, con lo de fuera con lo de adentro. En este caso, Pablo dice: yo estoy independiente, yo me siento independiente de si yo tengo mucho o tengo poco, mi estado emocional y espiritual es el mismo. Es como una libertad que él tiene de lo material. Él está libre de las tentaciones que hay en la escasez, de las presiones que trae la abundancia. Y él dice, entonces lo traduce en el español: yo me siento contento, estoy bien. Estoy complacido. Independientemente de cómo yo me encuentre. Entonces fíjate que dice: cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza. Bueno, pero tú mencionabas importante esto. Ese estado en el que Pablo se encuentra, él dice: he aprendido. He aprendido, sí. O sea, no era algo natural en él en un principio. Fue algo que él fue adquiriendo a través del tiempo, que él fue desarrollando. Había una deficiencia y él tuvo que darse cuenta de eso y hacer lo que tiene que hacer para cambiar. Obviamente, si él ha aprendido a eso, él está diciendo implícitamente que hubo un momento en su vida en donde él no estaba contento con lo que tenía, donde él mostraba frustración y quizás queja e ingratitud hacia su estado material y se molestaba porque no tenía lo que quería. Y ahora él dice: bueno, yo he aprendido a estar diferente, a estar independiente de esto. No era así antes, y eso nos da esperanza a nosotros, aún, porque quizás si nosotros estamos luchando contra esta situación o esta condición de nuestro corazón, puede haber un momento en nuestra vida, si nos disponemos, si somos intencionales, a cultivar un corazón agradecido, a cultivar un corazón que encuentre su satisfacción y plenitud en otras cosas que no son las materiales. Entonces hay esperanza de que nosotros podamos llegar a un estado similar. Y hay esperanza y hay una intencionalidad que debe ser procurada por nosotros. Y Chacho, tú ibas a decir algo acerca del sé vivir. Él sabía vivir, o sea, ¿qué quiso decir con eso? Claro, él habla de sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Y es interesante que él lo ponga de esa manera. O sea, la pobreza requiere un conjunto de verdades, una sabiduría específica para saber vivir en pobreza.
O sea, si yo no tengo ese conjunto de verdades pendientes, si yo no sé cómo vivir en pobreza, la pobreza va a resultar de poco provecho, o más bien va a resultar para el malestar de mi corazón y de mi estado espiritual. Entonces, hay un conjunto de verdades que yo tengo que aprender. Pero de la misma manera, la riqueza requiere, él dice, sé vivir en abundancia también. Porque también la abundancia, si yo no tengo un grupo de verdades que me guían en medio de la abundancia, que me mantienen enfocado, y yo no pierdo de vista que la riqueza no es lo que satisface, la riqueza me puede desviar. O sea que es importante que nosotros veamos que tanto la pobreza requiere de sabiduría, la riqueza requiere de sabiduría, y tenemos que aprenderla. Tenemos que saber cómo vivir en ambas situaciones, en ambas condiciones. Pero más aún, y esto es algo que puede estar implícito en el texto, no lo dice textualmente, pero el descontento y la insatisfacción en el plano material no es un fenómeno del que tiene poco solamente. Hay personas con poco que no experimentan descontento e insatisfacción en lo material. Correcto. Y hay personas con mucho que luchan con descontento, con queja y con ingratitud. Y con deseo de tener más. Exactamente. Es impresionante como yo me he topado con personas que ven a otro que tiene más que ellos, claro, y dicen, yo quiero eso. Lo envidian. Sí, y nunca tendemos a mirar hacia el que tiene menos. Siempre queremos lo que tiene el otro que tiene más. Tú ves, eso es no saber vivir. Exacto. En abundancia. A veces hay gente que tiene todo, que tiene todas sus necesidades cubiertas, pero tiene deseos que superan lo que ya tiene. Y entonces no vive satisfecho y no vive agradecido por lo que ya tiene. Sí. Entonces es importante que nosotros sepamos eso, que nosotros luchamos con el descontento. No importa si tenemos poco o si tenemos mucho. De hecho, esa fue la frase con la que tú comenzaste, que decía el gran filósofo griego Sócrates. Sí. Que decía, si tú no estás contento con lo que tú tienes, es poco probable, es muy difícil que estés contento con lo que tú quisieras. Con lo que quisieras tener. Exactamente. El contentamiento es algo que se trabaja en el corazón independiente de la cantidad o abundancia de bienes materiales que uno tenga. Sí. Y es algo a aprender. Así es, y es algo a aprender, exactamente. Y me llama la atención que Pablo dice que hay un secreto. Sí. ¿Qué es eso, Chacho? ¿Cómo así? Bueno, él al final del pasaje, él sigue desarrollando esta idea. Yo creo que no diciendo cosas nuevas, aunque lo del secreto sí es nuevo, pero él vuelve y habla de la escasez y la abundancia. Dice, en todo y por todo, está hablando de sus circunstancias, sí, de las cosas que le ha tocado vivir, que son muy variadas. Sí. Él dice, de hecho, yo he estado en pobreza, he estado en abundancia, y él vuelve y añade, yo he estado saciado y he tenido hambre. Sí. O sea, él ha estado en todo el espectro de realidad humana, materialmente hablando. Pablo se ha encontrado en ella. Y él dice que hay un secreto para mantenerse enfocado e independiente sin importar en la situación en la que uno se encuentre. Y él dice que hay un secreto. Y yo creo que se hace alusión al tema del secreto, no es porque está escondido necesariamente, sino porque es algo que se aprende, que se descubre en la experiencia, en todas estas experiencias por las que él ha pasado, de la escasez, de la no escasez, de la abundancia. Él ha pasado por este grupo de cosas y él dice, mira, yo he podido detectar, discernir, que es como un secreto. Sí, porque cuando uno habla de un secreto, parece que algo que está escondido. Sí, que no está claro. Y en este caso, que Dios se lo va a revelar a uno y no a otro. No, Dios está dispuesto a enseñarnos ese secreto a todos, pero es algo que tenemos que estar dispuestos a aprender. Porque ¿cómo se trabaja el contentamiento o la satisfacción en nuestras vidas? Probablemente Dios nos va a colocar en diferentes situaciones que incluyen escasez, precariedades, necesidades y algunas abundancias también, para que nosotros nos demos cuenta que lo material no satisface. Así es. La mejor forma de yo darme cuenta que lo material no satisface es teniendo mucho y evaluando cómo me siento. Así es. Yo en mi vida personal, vida personal es redundante, pero en mi vida me he podido dar cuenta que a veces yo tengo mucho y no es mi mejor estado anímico o emocional o espiritual. Correcto. Y he estado en situaciones donde he tenido menos, donde me he sentido con menos abundancia, con escasez hasta cierto punto, y me he sentido bien. Ese indicativo de que tener mucho no me satisface es importantísimo para yo concluir. Bueno, pues la satisfacción no está en lo material. Totalmente. Y por eso es que él dice, he aprendido el secreto. Y el secreto lo da en el versículo 13.
Yo te lo quiero leer porque Claro. es un versículo que hasta yo misma creo que lo he usado de forma incorrecta porque está aquí, pero el verso dice, el versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es interesante ver que todo lo puedo en Cristo que me fortalece está atado al tema del contentamiento con las posesiones materiales. Claro. Es bueno mantenerlo en su contexto. Exacto. Porque esto no es un versículo para hacer una competencia de campo y pista. Y cuando yo voy a salir ahí, casi ya se está dando el disparo para que yo arranque, que yo diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para ganar la competencia así, de campo y pista. Tú tienes que reconocer que siempre hemos sacado ese versículo. Ese versículo es como usado fuerzas, como un mantra, como una especie de frase mágica. Exacto. De que no importa el reto y el desafío que yo tenga por delante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ciertamente, el contexto inmediato es el plano de lo material. O sea, yo puedo enfrentar cualquier situación material de escasez o de abundancia con Cristo al lado, de una manera que yo esté contento o independiente, cualquiera que sea mi situación, y yo también pueda vivir y ser fiel en la pobreza y en la abundancia. Yo puedo ser infiel en la pobreza y puedo ser infiel en la abundancia también. Entonces, con Cristo como centro de mi vida, como enfoque, si me mantengo enfocado en Él, yo puedo enfrentar cualquier situación material que la vida me presente. Eso es lo que Pablo está diciendo de manera inmediata. Eso es cierto también en otras situaciones de la vida, como el sufrimiento, como las dificultades. Claro, es una verdad que se puede traspolar a cualquier situación de la vida. Se puede extrapolar a cualquier situación de la vida. Pero es interesante verla en el contexto original en que fue expuesta. Exactamente. Pero no podemos tampoco hacer de ella, como decía, una frase mágica, un mantra, que cuando yo estoy desconectado de Cristo en mi vida, cuando yo no tengo una comunión cercana con Él, cuando yo no medito en su palabra y me toca vivir una situación difícil o controversial en mi vida, yo hago alusión a todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando en realidad en mí no hay una relación íntima y cercana con el Señor. Esa fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, proviene de una relación cercana con el Señor, donde yo estoy seguro de su amor, donde yo soy fiel y obediente a su sabiduría a través de su palabra, donde yo soy obediente a lo que Él me dice y donde yo estoy dispuesto a honrarlo a Él en todo lo que yo haga. Y no es una frase como de éxito necesariamente. Exacto. Como todo, yo voy a hacerlo esto, yo voy a poder hacerlo. Exacto. Sino que me va a salir bien. Me va a salir bien que hacer. Yo lo puedo hacer, todo lo puedo. No, es que en el problema, en la circunstancia, en la situación, Cristo va a estar conmigo, fortaleciéndome. Exactamente. Y ministrándome. Exactamente. O sea que, como tú dices, no es una frase, un secreto. El secreto no es del éxito. El secreto es de la fortaleza que yo tendré. Tenga éxito o no en esta vida. Exactamente. Chacho, muchas gracias y gracias a ustedes también que nos siguen a través del canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, lo puedes hacer llegar a través de una cajita que está disponible en la página de Ministerios Integridad y Sabiduría. Te vamos a poner la dirección en pantalla, pero busca en el internet Ministerios Integridad y Sabiduría y luego busca el podcast Tu Corazón y el Dinero, y ahí tú vas a encontrar un espacio para tú poder externar tu pregunta o tu inquietud o tus comentarios. Así que gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en una próxima entrega.